Hola Arturo, buenos días, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Pues aquí bailando con la samba. Eso es todo. Oye, yo creo que Bolsonaro también bailó el domingo pasado, ¿no? Porque a juzgar por lo que decían las encuestas, no se esperaba ese resultado. Platícanos, ¿cómo leíste la elección del domingo pasado en Brasil? Sí, ya lo creo. Yo creo que bailó él y bailó muchísima gente que quedó electa para el Congreso, porque pues fue impresionante la manera en que las encuestas sí leyeron bien el voto mayoritario a favor de Lula y más o menos el umbral de votación que Lula recibió, pero leyeron muy mal el que recibió Bolsonaro, puesto que recibió muchísimo más de lo que se tenía previsto y que le da incluso la posibilidad de ir a una segunda vuelta, dado que ninguno de los candidatos llegó al 50%, y que lo vuelve más competitivo, me parece a mí, de lo que se había previsto. El Congreso, decía yo, se tiñó del color del Partido Liberal y de los partidos cercanos a la ideología y el programa del Partido Liberal, que es el de Bolsonaro. Es un partido con mayoría, es un Congreso en ambas cámaras con mayoría ya de esta coalición de partidos, digamos, anti-Lula. Por lo tanto, si en la segunda vuelta, que veremos el 30 de octubre, gana Bolsonaro, lo cual ya está dentro de las posibilidades. Lo va a tener bien cuesta arriba, ¿no? Es poco probable, pero está ahí la probabilidad. Pues no va a tener problema para gobernar el país. El problema lo va a tener Lula, que va a tener un Congreso completamente adverso, como el que, por cierto, nunca ha tenido. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ha tenido congresos de oposición, pero no congresos de una oposición antagónica al programa de Lula. Quizás esta también es la cuestión más importante. Los brasileños se enfrentarán otra vez, y ahora más que en la primera vuelta, donde había 11 candidatos, bueno, en realidad solo había 2 competitivos, pero había 11, se enfrentarán el 30 de octubre a 2 propuestas diametralmente opuestas, antagónicas, enfrentadas entre sí. Esto es, digamos, el sello de la polarización de la que habíamos hablado antes, y un poco también el contexto en el que se desarrolla una elección enorme. Estamos hablando de un país de más de 200 millones de habitantes, que tiene más o menos el territorio de toda Europa y que tiene 150 y tantos millones de votantes. Es muy impresionante ver que es la segunda democracia más importante del hemisferio, por lo tanto, pues sí, claramente es una prueba para la democracia en Brasil y en el resto de América Latina. El bolsonarismo yo creo que tiene muchas ecos de lo que es el trumpismo. Y yo lo que creo es que el bolsonarismo llegó para quedarse y llegó para estar protagonizando la política brasileña por mucho tiempo más, aún si Lula gana, como es muy probable, la elección del 30 de octubre. Arturo Magaña Duplancher, director editorial de Globalítica. Hay muchas amenazas de Bolsonaro, amenazas de violencia si no llega a ganar, es un poco lo que está en el ambiente. Pero también hay cierta inclinación ya del electorado hacia allá. ¿Cómo lo lees después de los días posteriores a la primera vuelta? Sí, bueno, mira, es interesante, ¿no? Los encuestadores profesionales te dirían, bueno, es que la gente no nos dijo lo que realmente se proponía hacer en la soledad de la urna electrónica, ¿no? Y entonces por eso no leímos apropiadamente que iba a haber más gente votando a favor de Bolsonaro que de lo que teníamos pensado. Pero es cierto, un resultado cerrado como el que se anticipa, y cerrado quiero decir 3 puntos porcentuales arriba, 3 puntos porcentuales abajo, abre de nuevo esa ventana por la que Bolsonaro planteó que estaría atacando el
la legitimidad y la credibilidad del proceso de votación, que de hecho yo creo que es muy difícil de criticar, porque él mismo, los resultados de su primera vuelta muestran que las elecciones fueron transparentes y que además fueron milagrosas desde el punto de vista técnico. Y a mí me maravilla el hecho de que, supongo que ustedes también, 150 y tantos millones de electores pueden ir a las urnas electrónicas y en 5 horas más o menos tienes el 100% de los resultados escrutados. En un país de esas dimensiones, de ese difícil acceso para muchas zonas del país, es impresionante el buen funcionamiento del sistema electoral. Pero la otra preocupación es que Bolsonaro se ha encargado de darle al ejército un papel institucional y partidista relevante. Su candidato a vicepresidente pues, es un militar. Buena parte de su primer gobierno se fue al Congreso. Ahora van a ocupar posiciones en el Senado y en la Cámara Baja. Uh-huh. Pero siempre se genera la zozobra de si no esta nostalgia que Bolsonaro dice tener por los años de la dictadura militar en Brasil, uh-huh. Pues vayan a tener un eco una vez que pueda decir que le robaron la elección y que tenga el ejército de su lado. Eso sería gravísimo, porque desde luego Bolsonaro no ha tenido las mejores credenciales democráticas del hemisferio. Al contrario, su gobierno hace un retroceso democrático en toda regla, ¿no? Arturo, a ver, fueron 11 los candidatos y candidatas a la presidencia de Brasil. Visto así a la distancia, no deja de llamar la atención, por supuesto, que no fue posible durante los tiempos de campaña colocar una tercera vía o colocar una especie de outsider ahí. Tanto Simón Tebet como Ciro Gómez pues se quedaron muy lejos, pero esos puntitos en esta lógica que impera en las segundas vueltas, que lo hemos platicado ya en este espacio y que lo hemos platicado también con Roberto Tras, donde en las segundas vueltas ya impera el voto más racional que emocional. ¿Cómo estás imaginando que se pueda comportar ese electorado, particularmente los seguidores y seguidoras de Tebet y de Gómez? Estás planteando un tema central, Jesús, porque pareciera que se quedaron muy atrás. En efecto, así fue, porque tienen muy pocos votos, pero no, en realidad tienen un montón de votos. Uh-huh. Lo que sucede es que son los que van a definir la elección, pues. Sí, o sea, 5 millones casi para Simón Tebet, ¿no? Uh-huh. Y Ciro Gómez se llevó 3,5 millones. Bueno, con eso sería suficiente para determinar al ganador. También es cierto que entre la primera vuelta y la segunda vuelta mucha gente cambia de opinión. Uh-huh. No todos se quedan con su primera elección después de ver reacciones, conformación del gobierno, etcétera. Brasil tiene zonas altamente politizadas y otras no tanto. Pero yo creo que hay varios factores. Aquí lo primero que hay que ver es que Simón Tebet está mucho más cerca de Bolsonaro que de Lula. Uh-huh. Y Ciro Gómez al revés. Exactamente, está más pegado a la izquierda. Ciro Gómez apoyó a Lula en muchos momentos de su vida como colaborador de Cardoso y de otros expresidentes y como ministro de Hacienda también. Bueno, pues entonces la verdad es que ahí estamos más o menos tabla. Los de Tebet seguramente tendrán más interés en apoyar a Bolsonaro y los de Gómez a votar por Lula. Absolutamente. La cuestión también es lo que pueda hacer algo que los politólogos llaman el momento. Uh-huh. Es decir, la primera vuelta tenía claro, por lo que decía Datafolia o Globo y los medios en general, y las encuestadoras, que lo más seguro es que ganaba Lula la primera vuelta. En primera vuelta, más del 50% que se anulaba la segunda. Uh-huh. Al dar la sorpresa a Bolsonaro y al mostrar que era competitivo, ganó el momentum. Es decir, el foco de atención está en su campaña y no tanto en la de Lula. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora la hazaña sería que Bolsonaro ganara la segunda vuelta. Entonces, mucho me temo que también este proceso es interesante en la medida en que mucha gente que se sentía culpable de votar por Bolsonaro en la primera vuelta y no se lo decía a los encuestadores, pues ahora va a votar con mucho orgullo. Ya no va a tener esa vergüenza de no asumirlo. Y peor cuando tiene la posibilidad o sabe
que Bolsonaro tiene la posibilidad de ganar. ¿Esto por qué? Pues porque el Congreso se tiñó de azul, pero también las gubernaturas de los estados, y esto es muy importante. Fue una elección que decidió quién gobernaba Río, quién gobernaba Minas Gerais, etcétera, y estos centros enormes de movilización política ya son de Bolsonaro desde la semana pasada. Entonces, ¿va a haber movilización ahí? Yo creo que sí, y va a haber más incentivos para meterle más duro a esta campaña, incluidos recursos, también. Hay ecos, lo decía hace rato, del trumpismo, ¿no? Porque bien podrían decir, pues miren, aunque perdamos, vamos a tener tanto poder y nos vamos a organizar también que de aquí a 4 años Bolsonaro vuelve a ganar. Sí, porque tienen los gobiernos estatales y además tienen el Congreso. Aquí, a ver, sin caer en la seducción del paralelismo, mi querido Arturo Magaña Duplancher, sí. Bolsonaro de derecha y ha hecho lo que naturalmente los partidos de derecha hacen, empoderar al ejército, a la milicia. Y Bolsonaro tiene un compañero de fórmula que es un agente del ejército y tiene en el Congreso gente del ejército también. Un poco la amenaza, lo platicamos en la primera parte de nuestra conversación, es el miedo puede ser, oye, es que si no gano yo, pues sí tengo eventualmente quien me pueda apoyar. Y eso puede ser, además de que nadie va a querer estar con el perdedor cuando Bolsonaro eventualmente mandó la imagen de haber ganado la primera vuelta, es decir, una mezcla interesante para lo que puede derivarse en las próximas semanas, Arturo. Convertirse en factor, pues, sí. El miedo, convertirse en factor. El miedo más, o sea, la combinación de 2 factores. Uno, el superficial de nadie quiere estar con el perdedor y Bolsonaro fue el ganador. Y 2, en otro segmento, el tema del miedo. Sí, totalmente, porque de hecho la campaña de Bolsonaro ha empezado a ir más hacia allá. Es decir, a decirles a los brasileños, miren el desastre que es Argentina, nuestro vecino, con políticas populistas de transferencias de dinero a la Lula a primer gobierno, ¿no? Entonces no podemos permitir eso, pero tampoco podemos permitir ser como Venezuela, que es nuestro otro vecino y que está hecho un desastre. Y al contrario, nosotros tenemos que contener desde el punto de vista político y tal. Bueno, la dictadura militar en Brasil fue una de las más cruentas, pero también una de las que más huellas dejó, porque el ejército brasileño desde entonces es muy poderoso. Efectivamente es difícil no caer en la tentación del paralelismo, ¿no? Pero no hay nada más diferente que el ejército mexicano y el brasileño. Es decir, el brasileño ya ha gobernado y tiene mucho más dinero que el mexicano y tiene mucho más poder desde hace mucho tiempo que el mexicano y tiene más legitimidad. Bueno, en fin, un montón de procesos de los que podríamos hablar que son distintos. La cuestión es que allá el pacto democrático desde los años finales de los 80, principios de los 90 hasta el momento se había mantenido más o menos firme, puesto que el poder civil no estaba dispuesto a cederle el control del país y porque además el propio ejército se había profesionalizado de otro modo. Quizá en momentos de gran inestabilidad de países de este tamaño es cuando el ejército tiene que tomar postura. No digo que todos estén con Bolsonaro, porque también es un ejército muy grande y muy complejo. Pero lo cierto es que gracias a él, pues han recibido lo que han recibido en los últimos 4 años, que ha sido muchísimo apoyo presupuestal y muchísima capacidad de que ellos mismos tengan carreras políticas. Yo creo que podemos verlos en ese espejo, ¿no? Es decir, se puede hacer muchas cosas en el ejército, pero darles la oportunidad que hagan carreras políticas es realmente volver a los años 60. Claro. Y ahí estaban las dictaduras de Argentina, de Brasil, de Chile, ¿no? Terribles, que gracias a muchos factores nosotros no vivimos. No por el momento. No por el momento, exactamente. Pero, perdón por la expresión, ¿verdad? Y espero que la broma no sea profética. Pero sí, ojalá que sepa comportarse el ejército a la altura y sepa entender que una victoria de Lula por un punto porcentual fue una victoria.
punto. Por Pero medio punto, Bolsonaro no por lo una creo, ¿eh? centésima de punto, Arturo. Sí, o sea, por 3 votos, Sí. 3 votos. O sea, bien medidos y legítimos, pues no debería haber problema. Pero yo creo que al final el que gane va a quedar en ese umbral. Sí, Tampoco creas que si es al revés no va a haber violencia. exacto. Es correcto. Hay mucha violencia en las calles de Brasil, ¿eh? Hay gente que se acuchilló con otra por decir que Lula Bolsonaro. Entonces, si igualmente Bolsonaro gana por un margen muy estrecho, pues las huestes de Lula que querían recibir sus transferencias y que recuerdan ese pasado glorioso del boom de las materias primas que le dejó tanto dinero al Estado brasileño para dar y regalar, pues seguramente se va a enojar mucho. Y algunos, supongo que con razón, insisto, yo sí, no soy fan de Lula, pero Bolsonaro es una amenaza muy seria a la democracia en América Latina. Es que ese es justamente el riesgo de los discursos y de las sociedades polarizadas o de los discursos polarizantes, pues. O sea, y era lo que apuntaba hace rato, el que no hubiera tenido una oportunidad, una tercera vía, en este caso es sumamente lamentable. Arturo, nos ganó el tiempo. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Muchas gracias. @globalítica y @duplancher. @globalítica con K. Al final. Globalítica con K, exactamente. Sí. Muchas gracias, Arturo. Es un gusto, como ustedes. siempre, que ponerle un ojo a la mirada internacional. Nos escuchamos en la próxima semana. Documentando el plano internacional Duplancher se llama la sección. Un gustazo, mi querido Arturo.